La Biblia, en Primera de Pedro, Dios inspiró al apóstol Pedro, y en Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Cristo el Señor, o como el Señor, y estén preparados, dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el día de hoy la serie se llama Respuesta. Estamos hablando del hombre simio. ¿Recuerdan? Los que vinieron hace un mes, porque cada último de mes estamos dando respuestas. Y empezamos el mes pasado acerca del hombre simio. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios quiere que estemos preparados siempre. ¿Para qué? Para presentar defensa de la fe cristiana. Y la única manera de estar preparado es aprendiendo, ¿cierto? Aprendiendo la mentira y la verdad. La mentira que viene del mundo, de Satanás, del sistema político, social, psicoterapeuta, todo eso, hermanos, que el diablo usa para engañar al ser humano. Pero por otro lado, gracias al Señor, que Dios no nos dejó a la deriva. No nos dejó ignorantes, no nos dejó para que cada uno de los seres humanos esté buscando a ver si es verdad o no es verdad. Gracias a Dios ya nos dejó sus sagradas escrituras. Y en la Biblia está todo lo que el ser humano necesita saber. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos saber? La verdad de todas las cosas, ¿cierto? La verdad de los orígenes. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos los seres humanos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito y hacia dónde vamos? Dios nos los dejó todo, a toda la raza humana. Es una pena porque ustedes saben, la triste realidad es que no todos creen el mensaje de la verdad. Y ahí es donde Satanás se aprovecha para engañar a la humanidad. La vez pasada decía, la evolución enseña que un chango es tu tatarabuelo o está en tu línea de descendencia, en tu árbol genealógico. Y alguien dijo así: desde que el hombre o el ser humano aceptó que proviene de un animal, comenzó a comportarse como tal. Ahora uno puede decir, pues es verdad, desde que el hombre que aceptó que proviene de un animal se empieza a comportar, pero saben que no es verdad. Eso parece. ¿Por qué? Porque dos cosas importantes. El ser humano se ha comportado mal mucho antes de esta falsa teoría de la evolución. Si creemos en este libro que son las Sagradas Escrituras, aquí nos narra la historia de los primeros seres humanos. Y Adán y Eva fueron nuestros antepasados, nuestros padres. De ahí venimos toda la raza humana. Ellos tuvieron muchos hijos, entre ellos se mencionan dos por una historia importante: Caín y Abel. Y ustedes recuerdan qué hizo Caín con Abel, con su hermano Abel. Lo mató, se enojó porque Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel y no su propia ofrenda. Dice la Escritura que su semblante le cambió, se enojó, le cambió el semblante y buscó la oportunidad para matar a su propio hermano. Y ahí en el libro de Génesis está narrada la historia del primer asesinato que se cometió en la historia de la humanidad. Un hermano mató a su propio hermano. Entonces, en realidad no es de que el hombre, desde que aceptó la idea de que proviene de un animal, comenzó a portarse mal. El ser humano se ha portado mal desde el principio de la creación. Pero número dos, los animales se van a ofender si los comparamos así, ¿verdad?, con el ser humano. O sea, lo que está implícito en ese pensamiento es de que los animales se portan mal, pero no se portan mal. Los animales son animales y viven su vida de animal. No comparemos el mal comportamiento de un ser humano con los animales, porque se pueden ofender. Se ofenden los animales, estamos ofendiendo a los animales. Sabemos que el ser humano
es capaz de hacer las monstruosidades más asquerosas que jamás tal vez pasan por nuestra mente. Cada día, ahora que tenemos el internet y que la noticia alrededor del mundo se transmite alrededor del mundo así, en segundos y con imágenes aún, en el momento en que está sucediendo, nos damos cuenta de que el ser humano se comporta no como un animal, como un monstruo tal vez. Pero ¿por qué se porta así? Por rechazar la verdad de Dios. Entonces, gracias a Dios porque hay buenas noticias. Y la buena noticia es que no venimos de ningún animal, de ningún simio, de ningún perro, de ningún buey o caballo. Dios nos creó. Y las Sagradas Escrituras en Génesis 1:27 dicen, y creó Dios al ser humano. Cuando dice al hombre, está hablando de la raza humana. Dios fue el que creó al ser humano en este planeta Tierra, a su imagen. Somos seres personales, porque Dios es un Dios personal. Tenemos personalidad, mente, emociones, voluntad. Dios nos creó de acuerdo a esa imagen, es un ser personal, tiene entendimiento, tiene sentimientos, tiene voluntad para actuar. Dice, a imagen de Dios lo creó. Dios creó al hombre a su imagen. Dice, varón y hembra los creó. Y esta palabra de Dios es eterna, es final y es absoluta. El mundo es un desastre el día de hoy con respecto a la humanidad, hermanos y hermanas. Y ustedes saben, ese tema pues ya está casi diario, nos están bombardeando con eso del hombre, de la identidad del ser humano. Pero la palabra de Dios es final, es completa. Ahora, el ser humano pues o lo acepta o no lo acepta. Ustedes, espero que todos ustedes han aceptado que este libro es en verdad la palabra del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo entero. La otra opción es no creerlo. Entonces, si no lo crees, pues realmente puedes creer lo que quieres, lo que sea, porque nada más hay verdad absoluta y opinión del ser humano, lo que el ser humano opine. Entonces, ¿cómo es posible que seres humanos con tanta educación, con más grados que un termómetro, más grados hasta académicos, que tiene doctor en esto, PhD, maestría y todo, educado con saco y corbata, que uno dice, guau, qué inteligente, pero creen eso? O sea, ¿cómo es posible? ¿Recuerdan la vez pasada? ¿Cómo pueden seres humanos creer semejante cosa rechazando la verdad de la palabra de Dios? Cuando se rechaza la verdad de la palabra de Dios, el ser humano es capaz de creer la tarugada más grande y la cree. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Están creyendo barbaridad y media. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Existe solamente una verdad absoluta. Todo lo demás son simplemente opiniones del ser humano. Y estuvimos hablando de la evolución y dijimos que íbamos a hablar acerca de los hechos. En realidad, hablamos del hombre de Piltdown. Y recuerdan que nada más era un diente, un pedazo de mandíbula y era un cráneo que encontraron los arqueólogos y los científicos. Pero resultó que era simplemente, que fue una farsa. Recuerdan, hablamos que todo lo fabricaron. Y desafortunadamente nos los enseñaron a nosotros los seres humanos y muchos de nosotros escuchamos al famoso hombre de Piltdown. Después se supo que fue una farsa, pero la farsa hizo daño a la humanidad. Demoró más o menos 50 años para ese engaño en libros de textos, en las universidades, en todo, y fue una farsa simplemente, hermano. El punto es de que la manera en que nos lo ponen, vean, el New York Times puso la teoría de Darwin probada ser verdad, como si fuera un hecho. Y recuerdan, este es un diente, un pedazo de mandíbula y un pedazo de cráneo que resultó que era un cráneo humano. La verdad, hermano, fue una farsa elaborada, pero
a pesar de que se estuvo diciendo las mejores autoridades, la farsa demoró más o menos 50 años y dijimos que las ideas preconcebidas pueden tomar precedencia sobre la evidencia. Es decir, ahí está la evidencia, se está observando, pero si hay una idea preconcebida, gana. Es decir, el ser humano no, esto cree, lo está viendo, lo está observando, ahí está la evidencia, pero la gente que decidió creer esto ya lo cree y eso ha hecho muchísimo daño. El hombre de Nebraska, ahora empezamos a hablar acerca de el hombre de Nebraska, hermanos. Quiero hablar, esto es cosas científicas, okay, que se enseñan en la universidad. ¿Y qué es eso? Bueno, eso del hombre de Piltdown, ahora el hombre de Nebraska, son intentos de la falsa ciencia de encontrar el eslabón perdido, the missing link. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución enseña que el ser humano evolucionó de los simios. Entonces, la realidad es que por 2000, muchísimos años, vemos simios y vemos seres humanos, ¿cierto? Pero no vemos eslabones, no vemos el ser entre simio y ser humano que se esté transformando. No, vemos simios, completamente simios, changos, y vemos seres humanos modernos, como lo que somos nosotros. Pero no vemos el de en medio. Eso es lo que los científicos ateos que no creen en Dios están tratando de encontrar. Y por eso cada descubrimiento que descubren, válgame la redundancia, cada descubrimiento enseguidita ya quieren meter el eslabón perdido. El hombre de Piltdown era una farsa, pero muchos, ese es el hombre que estamos buscando entre los simios y los seres humanos, el hombre de Piltdown, vean, ahí existió. El hombre de Nebraska, vean, en 1922 una evidencia de fósil fue descubierta. La retrataron en el London Illustrated News con la esposa y los hijos. Escuchen bien. Ahora, ¿saben cuál era la evidencia, hermanos? Un diente. Un diente. Encontraron los arqueólogos y dijeron, un diente, mira, no es ni de chango ni de ser humano, es de un ser entre los dos, es de un simio en proceso de convertirse en un ser humano. Esta evidencia la usaron en un caso jurídico en los Estados Unidos como prueba de la evolución. ¿Escucharon? Como prueba a la evolución. Un diente. Ese caso jurídico en Tennessee, no quiero decir algo que no es verdad, hermano. Ahorita voy a leer un poco más. Se llama como el Scopes Trial, el juicio Scopes, donde ahorita vamos a hablar un poco más. Bueno, el reclamo de la ciencia es el eslabón intermediario de hace 1.000.000 de años. Es decir, los simios, los seres humanos, bueno, hace 1.000.000 de años, ese diente prueba que la evolución es verdad. Hermanos, la verdad es pura imaginación. Pura imaginación. Pero la vez pasada les decía, ¿qué dicen los jóvenes hoy, hermano? I only believe in science. Solamente yo creo en ciencia. Y se creen los muy cabezones, hermano, y sofisticados. Mira, él solamente cree en ciencia. Esto no es ciencia. Esto es filosofía. Esto es religión humanista. No hay tal cosa, la ciencia que se observe, no. Ellos no pueden observar nada de lo que sucedió a 1.000.000 de años atrás. Pero en la London Illustrated News, en esa revista, de un diente pusieron al eslabón perdido con su esposa y con sus hijitos. Háganme favor. Y eso es prueba científica. Ahora, escuchen, más información acerca de esto, hermano. Y esto lo tomé de una página de internet. El doctor Dolly Ureña es miembro del Creation Research Society, de la Sociedad de Investigación acerca de la Creación. Y él dice, miren, que a mediados del año 1925, marquen 1925, hubo un juicio en Tennessee, Estados Unidos, donde el futuro de la evolución y la creación se iba a decidir.
En este juicio, uno de los defensores del evolucionismo era el doctor Clarence Darrow. Este abogado tenía a su disposición la asesoría principal de un paleoantropólogo en el momento, que se llamó Henry Fairfield Osborn, profesor de la Universidad de Harvard. Ellos tenían en su posesión la evidencia de la evolución, un diente, un juicio, un diente, a ver quién gana, el evolucionismo o la evolución o la creación. Con respecto al supuesto fósil del hombre de Nebraska, que así le llamaron. Oh, un hombre, este fue un hombre y le llaman el hombre de Nebraska para identificarlos de que era uno eslabón perdido. El doctor Fairfield sostuvo, miren lo que dijo, el diente, esta es la mejor evidencia de la evolución que hasta ahora tenemos en el continente americano. Este fósil, un diente, que tenemos aquí, ok, ahí está la palabra científica, o el hombre de Nebraska, es claramente uno de un primate evolucionando gradualmente a la forma de un hombre. Un diente, dijeron claramente, mira, ¿cómo no? Un diente, ¿cómo no se va a dar cuenta la gente de que ese diente perteneció a un simio que estuvo evolucionando para llegar a ser un ser humano? ¿Se dan cuenta, hermano? Estamos hablando, hermano, no de niños de kinder o de primaria. Estamos hablando de los científicos, de los que escriben libros de biología a tus hijos. Ellos son los que saben todo y de esa manera descubren la verdad. Pura imaginación. Ahora dice, oh, perdón, hermano, lo leí, no lo cambié. Ahora bien, gracias a esta evidencia en el juicio, la victoria final fue concedida a los evolucionistas. La evolución gana. ¡Yeah! ¿Cómo no va a ganar si miren nada más la evidencia y la prueba que tiene? Un diente. Y eso prueba, es fácil de que de un chango estaba evolucionando en un ser humano. Bueno, 1925, de ese momento en adelante, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos oficializó la enseñanza de evolución en lugar de creación en todas las aulas. Yo no sé cuántos estudiaron en México o en sus países. Yo leí eso, hermano. Pero así fue como se impuso la religión del evolucionismo, del humanismo, en todas las aulas escolares. Y claro, Estados Unidos de Norteamérica es un país del primer mundo, un país tercermundista, vea, un país del primer mundo. Entonces ellos aprobaron, son científicos americanos, ¿cómo no? Ellos están diciendo la verdad. Ahora todo el mundo, en México, todos los libros de texto enseñen el famoso eslabón perdido, el hombre de Nebraska, porque hay evidencia científica de que es verdad. Un diente. Qué tremendo, hermano. Vean, de ahí pasó a todo el mundo. Y todo gracias a la irrefutable evidencia de un diente. ¿Cuál era ese? De un fósil, dice ahí, un diente simplemente. Pero tiempo después del juicio, el científico que originalmente descubrió el diente regresó a las mismas excavaciones donde lo había encontrado ese diente. Y encontró otro diente idéntico. Y al lado de ese diente había otros dientes idénticos. Y estos dientes estaban adheridos a una quijada. Y esa quijada estaba adherida a un esqueleto, o sea, a un skull. Y tal vez uno dice, ¿y qué fue lo que encontró? Porque entonces ahora sí, saciándose de un diente a tener varios dientes y pegados a una mandíbula, y la mandíbula estaba pegada a un esqueleto. Bueno, más de 10 años después del juicio, una publicación científica publicó que en realidad el fósil llamado hombre de Nebraska no había resultado ser más que un colmillo de un pecadillo. Y dijeron, disculpen por el error. Lo sentimos mucho, disculpen la inconveniencia, era un error. Ahí está el famoso hombre de Nebraska, hermanos. Un diente.
Y después ellos mismos, era como cochino, era un cochino salvaje nada más. Ese diente. Pero el daño ya se hizo. Porque muchos de los jóvenes que les encanta la fact o hechos, los hechos, la ciencia, dice, tal vez ni siquiera escucharon ya la realidad. Tal vez ya el daño está, tal vez leyeron los libros nada más y con esa información se quedaron para toda su vida. Entonces fue algo totalmente falso. Esto es increíble. Yo no sé el impacto para ustedes, hermanos y hermanas, pero para mí eso es sumamente importante que entendamos. Por eso el Señor en su palabra nos advierte en contra de la falsamente llamada ciencia, porque es el mundo sin Dios, mundo que no acepta la verdad, seres humanos que no tienen razón por la cual no ser deshonestos y no mentir. Si no van a dar cuentas a nadie, si no hay un Dios que está viendo y que están diciendo mentiras, ¿por qué no? ¿Por qué van a ser honestos? ¿Para qué ser honestos? Se puede mentir, se puede ser deshonesto, se puede engañar al mundo entero con una mentira, aunque esté uno consciente. Muchos de ellos lo hacen tal vez en ignorancia. Ya están lavados el cerebro porque crecieron con la mentira de la religión de la evolución o el humanismo. Entonces ya son doctores o PhD y todo, pero ya están desde pequeñitos lavados el cerebro con la mentira. Entonces tal vez no lo hacen de mala intención, pero están engañando. Y acuérdense, si es error, es engaño, es mentira, aunque la gente lo diga con buena intención. Eso no cambia, es error. Es algo que es totalmente falso. Muy bien, entonces hablamos del hombre de Piltdown, evidencia del eslabón perdido, una farsa. El hombre de Nebraska, evidencia del eslabón perdido, era un cochino. Pero hermanos, y eso sigue. Vean, un Ramapithecus. Otro es supuestamente prueba científica del eslabón perdido. Acuérdense, estamos hablando de ahí vemos simios y vemos seres humanos normales, pero ¿dónde están los que están evolucionando? Bueno, el Ramapithecus, 1930, eso fue lo que encontraron. Vean, una quijada con unos dientes, colmillos. ¿Qué dibujaría Omar? ¿Qué dibujaría Tony? ¿Qué dibujaría Gaby? ¿Qué dibujarían si les dijera, ok, tú imagínate cómo era el ser ese? ¿Cómo lo harían? Lo harían parado, lo harían así como un animal, le pondrían cola, le quitarían cola, le harían las orejotas grandes, le harían las orejas chicas. ¿Qué cosa harían? Bueno, hermanos, esto fue lo que dibujaron. Claro, ahí está clarito, ¿cierto? Miren eso. Claro, ahí está. Pura imaginación. Pura imaginación. Encontraron esa mandíbula, pero vean el prejuicio. Ponte a ver, dibújalo. Y este ha de ser, mira, imagínatelo así. Claro, ya tiene el mono en su mente. Ya tiene a un ser que parezca entre chango y ser humano. Y así lo hace para el artista para que esté contento el científico y lo saque como prueba realmente de la evolución. La revista Time, 1977, dice: el Ramapithecus es idealmente estructurado para ser un ancestro de los homínidos, o sea, los seres humanos. Si no lo es, no tenemos nada más que lo sea. Entonces lo que está diciendo es que realmente está estructurado para ser un ancestro de nosotros. Y acuérdense nada más de la quijada. El Ramapithecus, el reclamo científico, 14 millones de años. Este ser, que acuérdense que es pura imaginación, es un intermediario entre las criaturas ape-like, o sea, como simios, y los humanos. Ese es el punto intermediario, es la declaración de los científicos. Pero la verdad, en 1970 fue descubierto un babún. Acuérdense que estamos hablando de qué año fue, 1930, ¿verdad?
Sí, en los años 30. Pero en 1970 fue descubierto un babún viviendo en Etiopía. La misma estructura dental del famoso Ramapithecus. Características morfológicas, o sea, de forma similares al Ramapithecus. Y era un babún. Entonces, ¿qué hicieron? Lo eliminaron al Ramapithecus de la línea humana. Lo quitaron y dijeron, no, realmente no era lo que pensamos. ¿Se dan cuenta? Otro más, hermanos, de las famosas pruebas científicas. Ahora, esto es algo que necesitamos entender, la evolución y los supuestos hechos. 100 años de hechos de la evolución. Hombre de Piltdown era una farsa, hombre de Nebraska era un cochino, el Ramapithecus era un babún. Todo lo publican, la gente lo cree, después resulta ser falso. Científico, otro eslabón perdido, lo publican, hacen daño, después es un fracaso. Otro eslabón perdido, lo publican y gente se traga la mentira y resulta ser un fracaso. Esos son los 100 años de los famosos hechos de la evolución que han resultado fracasos. Pero los hechos de la evolución el día de hoy son dos. Y eso es como el gallito de pelea de los evolucionistas. Es los hombres de Neanderthal y Lucy. ¿Alguien sabe qué es Lucy? Una changa. Una changa, un simio. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. Que habla. Sí, entonces los hombres de Neanderthal, los neandertales, podemos decir, este es el dibujo original de los hombres, un grupo de hombres o de personas que vivieron en una época, ahorita vamos a hablar más, de Neanderthal. Los científicos, esta es la realidad, ¿no? Los científicos están desesperados por encontrar el famoso eslabón perdido, ¿cierto? Ese es el punto para probar la falsa teoría de la evolución. Y esta es la situación. Vemos simios, vemos humanos, ¿dónde están los intermediarios? Entonces, lo que estamos viendo es que ven cara de eslabón perdido a todo hueso que encuentra. Ya le pone el dibujo entre simio y ser humano. Pero vamos a hablar más de los hombres de Neanderthal. Se encontraron más de 490 individuos neandertales han sido recuperados, según de lo que ellos piensan que es el eslabón perdido. En los años 1960 los neanderthals fueron considerados una subespecie de los humanos modernos, o sea, de nosotros. O sea, ellos dicen, mira, aquí existió este grupo de personas, pero no era como nosotros, era una subespecie. Al tiempo presente los Neanderthals son considerados una especie separada, distinta de los humanos. Primero lo consideraron una subespecie, o sea, una especie inferior de nosotros, pero de seres humanos. Ahora saben lo que dicen el día de hoy, dicen, son una especie separada, distinta de los seres humanos. Ellos no eran, de ahí no venimos nosotros los seres humanos. Es una especie separada, distinta. Ok, entonces vean, siguiendo la evolución, la enseñanza de la evolución se presta para promover el racismo. ¿Sabían ustedes eso? La evolución promueve el racismo entre los seres humanos. Y tengo un libro, no lo he leído, pero la premisa de este libro de un hermano, el pastor de la iglesia Moody, Erwin Lutzer, escribió un libro y la premisa, hermano, es de que realmente Hitler fue influenciado grandemente por la teoría de la evolución y por eso fue un racista asqueroso. Bueno, la teoría de la evolución el día de hoy está promoviendo mucho el racismo. Hay grupos de culturas se están atribuyendo ser más desarrollados que otros debido a ¿qué? A la evolución. Y vean, el día de hoy estamos viendo la supremacía blanca y hay supremacía negra. No he oído de supremacía mexicana o supremacía hispana. ¿Pero por qué?
por la evolución. Vean, unos piensan, tal vez piensan, bueno, este grupo de gente tal vez son subespecies, nosotros estamos más evolucionados que ellos. Volviendo a los famosos neandertales, el primero fue descubierto cerca de, en un país, en una ciudad de Düsseldorf, hermanos, en Alemania, en 1856. Fue construido para parecer ape-like, como simio. Otra vez, eso es lo que están haciendo. Un huesito, unos fósiles, y vamos a darle una forma para que parezca el eslabón perdido, la capacidad cerebral de cerca de 200 centímetros cúbicos más grande. Se descubrió que la construcción inicial estaba equivocada. Se descubrió, otra vez. ¿Por qué, hermanos? Empezaron a ver que ellos, estos grupos de seres, que eran seres humanos, usaban joyas como adorno, usaban instrumentos, tenían instrumentos musicales, hizo pinturas en cavernas, estas personas, capaz de hablar, sepultaban a sus muertos, etc. Entonces vean, hay algo muy importante con respecto a esta población de los neandertales. Quiero que vean esa gráfica y voy a tratar de que traten de comprender lo que está ahí. Las fechas comunes de los neandertales, es decir, de este grupo de personas que los científicos y arqueólogos dicen, prueba que eran seres inferiores, que estaban en proceso de evolución. Narra entre 130.000 a 30.000 años atrás. Es decir, vean el hoy. Aquí estamos hoy. Si vamos para atrás 30.000 años, marquen el punto ahí. Pero de ese punto, 30.000 años atrás, avancen 100.000 años más atrás. ¿Me están comprendiendo? Ok, entonces estamos en el hoy, 30.000. 100.000 años más es 130.000. Entonces piensen en ese periodo, son 100.000 años, 4.000 generaciones. De acuerdo a la manera en que va desarrollándose el ser humano, hermanos, en 100.000 años más o menos existen 4.000 generaciones. Pero quiero, después de eso, en eso de 30.000 a 130.000, en ese periodo vivieron supuestamente los neandertales. Pero hablemos de la población mundial. ¿En qué año estamos hoy? 2017. Vamos a redondearlo en el año 2000, hoy. Vamos para atrás al año 1. Desde que empezamos a contarse, ¿cierto? Los años tuvo que haber el primer año, en el año 1 de nuestra era se estimaba que había 300 millones de seres humanos. En el año 1 de nuestra era. En 2000 años, ¿cuál es el total de habitantes del mundo, hermanos? Más o menos 6 billones. O sea, casi 7.000 millones de seres humanos existen el día de hoy. Del año 1 al año 2000, así aumentó la población mundial. Entonces, este es el razonamiento. Ellos vivieron en un periodo de 100.000 años, más o menos 4.000 generaciones. Pero si nosotros del año 1 en 2.000 años, miren, ellos 100.000 años, 4.000 generaciones, nosotros, me brinqué un punto importante. Ok, este de acá atrás, eso es importante. ¿Cerca de cuántas generaciones del año 1 al año 2000? Más o menos 100 generaciones nada más. 100 generaciones y 6.000, 7.000 billones de habitantes. Entonces, volviendo a esto, si en 100 generaciones del año 1 al año 2000 años nada más, hay casi 7 billones de habitantes, deberían haber habido más de 50 billones de neandertales que vivieron durante esos 100.000 años. La pregunta es, ¿en dónde están los fósiles? Si ahorita nada más hay 6 billones de seres humanos, en ese tiempo, en 100.000 años,
tuvo que haber más o menos 4.000 generaciones de esos famosos neandertales. Entonces debía de haber habido más o menos 50.000 millones de ese grupo de personas. La pregunta es, ¿en dónde están los fósiles? ¿En dónde está? Obviamente, hermano, porque todo esto es engaño, es especulación nada más. Entonces, esta es la conclusión de los famosos acerca de los neandertales. Tenían la protrusión de la frente. Esto de acá arriba, hermano, era un grupo de personas, simplemente seres humanos, pero que por alguna razón se les desarrolló esta cosa acá arriba, así como yo tengo protrusión y mi esposa a veces dice que parezco simio. Saben que hay personas que esto se les resalta mucho, punto. Los neandertales eran personas simplemente, hermano, que se les desarrolló esto de la frente. Era un cuerpo bulky, bodybuilder. Bulk es musculoso y extremidades cortas. Les aseguro que yo no soy un neandertal, hermano, pero me están describiendo casi ahí. Porque, vean, mi estructura física de mis huesos, soy ancho. Hay mujeres que están así y hay hombres así. Aunque nos pongamos a dieta, siempre vamos a parecer anchitos. Bueno, los hombres de neandertales eran así. Protrusión de la frente, se les saltaba aquí, cuerpo musculoso y extremidades cortas. Era una población de gente aislada, vivieron en clima muy difícil, frío. Ahí está más o menos. Eran 100% seres humanos los famosos neandertales. Simplemente, pero los científicos dijeron, mira, este grupo de neandertal prueba de que el ser humano evolucionó de simios a seres humanos, y estos grupos de personas eran simplemente, hermanos, seres humanos. Ok, ahora hablemos de Lucy, un caso en decepción o decepción. ¿Quién fue Lucy? Pongan atención, hermano, porque acuérdense que estos son lo mejor que pueden tener los científicos el día de hoy para probar la evolución. Vean esa revista, Lucy, lo que fue encontrado. Hay dos cosas importantes: qué cosa fue encontrado y si caminó de pie. En ese libro que ustedes tienen en la pantalla, ven más o menos los huesitos que encontraron de Lucy. Encontraron muchos huesitos, pero eso fue lo que formaron. Y no sé si alcanzan a leer el encabezado de acá arriba de la revista. Dice la New York Times Book Review, el equipo de revisión de libros del New York Times, puso one of the most compelling scientific investigation ever undertaken. Es una de las investigaciones científicas más convincentes jamás hechas. ¿Escucharon la manera en que lo ponen? Y escucharon si eso lo lee uno de nuestros jóvenes o uno que le gustan los facts o hechos. Una de las investigaciones científicas más convincentes que jamás se ha hecho. Entonces, dice Lucy, the beginnings of humankind. Lucy, los principios de la raza humana o de la humanidad. Entonces, vean, eso es lo que se tiene de Lucy. Huesos. Escuchen, huesos, acuérdense. No piensen ustedes que los científicos tomaron fotografías, No piensen que descubrieron a la momia entera y que le tomaron fotografías. No, huesos nada más. Y ellos son los que hacen todo lo demás, el resto. Obviamente, si no creen en Dios, en la autoridad de la palabra, van a hacer de esos huesos lo que se les pegue su regalada gana. Esa es la realidad. Hecho o imaginación, esa es una concepción artística nada más. Y el nombre de Lucy, hermano científico, es Australopithecus africanus. Pero miren el dibujo que hicieron, yo no sé, no se alcanza a ver ahí. ¿Se alcanza a ver los ojos, hermano? ¿Le alcanzan a ver los ojos? Miren la mirada que le pusieron. De huesos, acuérdense, huesos, puro hueso.
contemplativa que le pusieron. Miren las manos, manos humanas. Eso no está en los huesos. Y el uso de herramientas. Pero descubrieron puro hueso, puro pedazo de hueso, y ustedes saben que no se completa bien. Pero todo eso ya, un hombre, como entre chango, obviamente, y entre hombre, miren la mirada, como que está analizando algo, pensando, ya, y las manos de ser humano. Ahora vean los dos. ¿Alguien puede verla? Claro, estos huesos indican que era uno como este. El parecido. ¿Ustedes creen, hermano? Miren, ahí están los huesos, claro que sale un mono como este. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Es imaginación, es puro prejuicio nada más. Entonces, ¿qué es lo que fue encontrado? Bueno, Lucy fue descubierta en 1974. Cerca del 40% del fósil de este ser fue encontrado. Los científicos reclaman que tiene 3.5 millones de años. O sea, ese es el tiempo para atrás. Reclaman que era bípedo, es decir, de 2 pies, o que caminaba en 2 patas o 2 pies. Lo que ellos empezaron a decir. Miren, ¿hace sentido? Ahora, de los huesos, hermano, era de un ape, de un chango, los huesos que encontraron con la famosa Lucy. Pero se le pone un círculo porque saben que eso lo cambiaron ellos, los científicos, le pusieron pies humanos. Intencionalmente, hermanos. ¿Escucharon? Los que les gusta la ciencia, más vale que pongan atención. Ahora, mírenle la cara de esa Lucy. Pensativa. Aquí está en el Chicago Museum, en el Field Museum de Chicago, la tienen. Y esa es la luz que tienen aquí, hermano. Miren la cara. Ahí están más luces. Cada quien la hace como quiere. Miren cómo le varía la cara, ¿cierto? Claro, la van a hacer como quieran, pero que parezca entre simio y ¿qué más? Y ser humano. Una pregunta importante es, ¿caminó Lucy parada? Hicieron supuestamente, hermano, dice, la pregunta es, para ver si caminó, analizaron la caja torácica, la pelvis y los huesos de la pierna y del pie. Obviamente ellos dijeron, sí, caminó parada, caminó de pie. Entonces, hermanos y hermanas, cuando hablamos de esto es importante que pensemos y critiquemos, que usemos nuestro razonamiento que Dios nos dio y aprender a observar, a analizar. Simios y humanos, vamos a hacer una prueba. ¿Cuál pie es humano? Claro, ¿cierto? ¿Cuál pie es humano? Bueno, sabemos que ese es un pie humano y el otro es un pie de un gorila, de un ape. Las huellas de Laetoli, esto es en Tanzania. Pongan atención porque miren esto, hermano. Pie humano, miren bien el del gorila, de un ape, y el del pie de un humano. Unas huellas fueron descubiertas en 1978 en Laetoli, Tanzania. Le dieron otra vez una antigüedad. Esto tiene 3.5 millones de años. Huellas en el clay, tal vez barro. La pregunta es, ¿quién hizo estas huellas? Ahí está la huella de un ser humano y la huella de un simio, que es Lucy. El pie de Lucy, de los huesos, en realidad era un simio, pero le pusieron los científicos en el retrato pie de ser humano. Estas son las huellas que encontraron en Laetoli, Tanzania. ¿Qué es eso? ¿Simio o humano? Humano, hermanos. Vean la forma del simio. Un pie humano. Huellas de Laetoli, fue seres humanos. Simplemente ahora, pero 3.5 millones de años, esa es la fecha que le dan los científicos porque creen en la evolución. Simplemente, pero no tiene nada de ver obviamente esa edad. Y el autor de ese libro es Donald Johnson y la otra persona dice, no se equivoquen, son como huellas de humanos modernos. Porque las que descubiertas en Tanzania, hermanos, eran en realidad huellas de seres humanos. Dilema de la evolución el día de hoy, vean.
Las huellas tienen 3.5 millones de años. Las huellas que vimos parecen humanas, que son de seres humanos. Pero los humanos, de acuerdo a la ciencia, no vivían hace 3.5 millones de años. Los pies de Lucy, del esqueleto, son de simio. Entonces la pregunta es, ¿qué harán los evolucionistas para resolver estas contradicciones obvias? ¿Qué hacen? No había seres humanos hace 3.5 millones de años, encontraron huellas de seres humanos, supuestamente ellos, hace 3.5 millones de años, y los pies de Lucy, del esqueleto, es de un simio. Entonces, ¿qué cosa hace la ciencia? Esconde la evidencia y le ponen pies humanos a ese famoso, a esa famosa Lucy, hermano. Ahí está, vean, pie humano en un museo. Entonces, la evolución y la evidencia, miren, hermanos, en Creation ex nihilo. La profesora Betsy Showman, experta evolucionista, admite que los pies de la estatua de Lucy, que le pusieron y dibujaron como de seres humanos, admite, una evolucionista dice, probablemente no son exactos. Los pies de la estatua probably are not accurate, no son exactos. Pero cuando se le preguntó si la estatua debería ser cambiada, entonces como un chango, pie de chango, ¿saben lo que respondió? Absolutamente no. Evolucionista, se da cuenta de la realidad. Tal vez esos pies no pertenecen a Lucy, son de un simio, porque es un simio. ¿Le deberían entonces de cambiar esa estatua? Ahora no hay que cambiarla, hay que dejarla así. Entonces se dan cuenta en dónde está la realidad, hermano. El problema es el corazón del ser humano. ¿Quién fue Lucy? Un simio extinto. Un simio simplemente, hermano, que se extinguió. Ya no existe esa especie de simio. Pero esa es la realidad. Y hay un material ahí del Museo de la Creación. Nuestros niños, sus niños, para que sepan, papá y mamá, todos nuestros niños aquí están siendo enseñados estas mentiras, estas falsedades, como lo he dicho anteriormente, porque allá afuera hay mucha mentira, y a nuestros niñitos desde kinder o antes del kinder ya le están metiendo en su cabecita que venimos del chango, que no hay Dios y que tenemos la evolución demoró millones y millones de años, lo cual es totalmente falso. Entonces, les voy a dar la introducción nada más a un tema que vamos a seguir hablando para el próximo mes, y es una pregunta: si todos descendemos de dos personas, ¿de dónde vinieron todas las razas? Todos venimos de Adán y Eva. Entonces, ¿de dónde salen todas las razas? Esto está en inglés. How many different races are there in the world today? ¿Cuántas razas diferentes existen en el mundo el día de hoy? ¿Cuántas, hermano? 1, 6, 8, más de 10 razas, o eso vale un cacahuate. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuántas razas existen en el mundo el día de hoy? Solo una. Solamente una raza existe. Pero miren lo que la gente cree por el engaño de la evolución. Y nos preguntan, ¿de qué raza eres? ¿Y qué dice uno? Hispano. ¿Tú de qué raza eres? Yo soy raza blanca. ¿Y tú eres? Falso. Falso si lo estudiamos basado a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente todavía, hermanos, piensa que existen muchas razas en el mundo? Solamente existe una raza, y es la raza humana. Nada más. No se dejen engañar. No caigan en la mentira. Demasiada gente en el mundo está engañada. Entonces habla con tus niños, de eso es lo que le enseñamos. No existen razas. En la escuela, niños, ustedes van a escuchar al profesor hablar de que hay varias razas, pero es falso. Entonces, ¿qué hago? Pues contéstale lo que quiere para que pase grado. Porque claro, no vas a empezar a debatir, no se puede. Lo que te dicen, ok, pasan en el papel, ahí está. ¿Crees eso? No, eso para mí es pura mentira. Pero eso es lo que me enseñaron aquí.
¿Entienden? Es muy importante, solamente existe una raza. Hechos 17:26 dice el Señor, de la Biblia, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Vean, hay seres humanos, la raza humana, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos pertenecemos a una raza, hermanos y hermanas, y es la raza humana. Yo hice mi decisión, espero que ustedes hagan su decisión. Todo esto es basado en la verdad de la palabra de Dios. Cuando el ser humano cree este libro, hermano, como absoluto final, saben que se acaban, se resuelven muchos problemas y dolores de cabeza. Miren lo que está pasando con la sociedad, hermanos y hermanas. Es un desastre. Es un desastre. It's a mess. Los gobernadores ya no saben qué hacer. Hay demasiada corrupción en los líderes, en los gobernadores. Y la gente ya llegó a un punto que ya no tienen esperanza. Vale un cacahuate, sálvese quien puedes. Matar por lo que sea. Si me miras te mato. Olvídate. Ya, así mata a la gente. Matan por cualquier razón. Odian, aborrecen, maldicen, mienten, están enviciados, hermano. Y todo por el rechazo a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, el ser humano se arrepiente y viene a confiar en la verdad de Dios, va a poner su fe en Cristo Jesús, el único que transforma de adentro hacia afuera a un ser humano. Lo hace un ser humano nuevo, lo hace una nueva creación, como dice Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Cuando uno tiene su identidad firme en la verdad, tú no vas a andar ahí confundido, pensando que quién eres, de dónde vengo, qué hago aquí, hacia dónde voy. Eso deja hacer a la gente que no es cristiana, que no lee la Biblia. Pero un hijo de Dios ya sabe de dónde viene. Dios te creó, eres hijo de Dios. ¿Qué haces aquí? Conocer el amor de Dios, disfrutar, hablar del Evangelio para